El matrimonio, en la mirada bíblica, no aparece como un simple contrato emocional que dura mientras se sienta bien, sino como una alianza, un pacto que se pronuncia con intención, se sostiene con fidelidad y se honra con hechos, incluso cuando el corazón atraviesa estaciones difíciles. Y cuando se entiende así, cambia por completo la forma de leer el dolor dentro del hogar, porque ya no se trata solo de dos personas que se llevan mal, sino de un compromiso moral y espiritual que tiene peso delante de Dios. El peso de una alianza. Una alianza no se sostiene solo con palabras bonitas del día de la boda, se sostiene con la decisión diaria de cuidar lo que se prometió, y por eso la Biblia trata el matrimonio como algo serio, no como un acuerdo descartable. En una alianza, la lealtad no es un extra opcional, es el centro, porque la confianza del hogar se construye con constancia, con respeto y con verdad, no con apariencias. Por eso, cuando alguien desprecia a su esposo o a su esposa, no está jugando solo con una relación humana, está tratando con desprecio un pacto que exige responsabilidad. Dios no es indiferente al hogar. A veces se repite la idea de que Dios aleja a un marido como si fuera un truco o una jugada repentina, pero la lógica bíblica no va por ese camino. Dios confronta lo que destruye la alianza y llama a tomar conciencia de lo que se está rompiendo. En otras palabras, no se presenta a Dios como alguien caprichoso que apaga un amor con los dedos, sino como alguien que toma en serio la deslealtad, la violencia, el desprecio y todo lo que corrompe el pacto. Esto es clave porque devuelve dignidad a la historia. El hogar importa, el sufrimiento importa y la traición no se maquilla como si fuera una simple fase. Cuando el desprecio se vuelve semilla, el desprecio casi nunca empieza gritando, muchas veces comienza con pequeños gestos, indiferencia, burlas, humillaciones, silencios usados como castigo, comparaciones y esa costumbre de tratar al otro como si estorbara. Y cuando esas actitudes se normalizan, la alianza se va agrietando por dentro, porque el amor necesita cuidado, pero también necesita honor, necesita un mínimo de seguridad emocional para respirar. Aquí aparece una lección dura, pero liberadora. No todo lo que se rompe en el matrimonio se rompe solo. Muchas cosas se rompen porque alguien deja de proteger lo que prometió proteger. Un llamado a fidelidad y arrepentimiento. Si el matrimonio es alianza, entonces el camino de Dios no es la indiferencia, sino el llamado a volver al pacto, a corregir el rumbo, a arrepentirse y a aprender otra manera de amar, con responsabilidad y con verdad. El arrepentimiento bíblico no es solo decir perdón para calmar el ambiente, es cambiar postura, cortar lo que alimenta la traición y volver a tratar al cónyuge como alguien valioso, no como alguien reemplazable. Y cuando esto se entiende, el tema deja de ser Dios quitó a alguien y pasa a ser Dios está mostrando el valor de la alianza y el peligro real de despreciarla. Dios expone la infidelidad porque la alianza de matrimonio no fue creada para sostener apariencias, sino para sostener verdad. Y en Malaquías se ve con claridad que Él no se queda callado cuando la traición se vuelve costumbre. En ese pasaje, Dios señala directamente la deslealtad y repite una advertencia que atraviesa el texto como un latido. No sean infieles. Cuiden el espíritu, porque el pacto no es un juego. Cuando la verdad sale a la luz. En Malaquías 2, el pueblo pregunta por qué Dios ya no mira sus ofrendas con agrado y la respuesta es incómoda. El Señor fue testigo entre el hombre y la esposa de su juventud, y aún así hubo traición dentro del pacto. Esa idea es fuerte porque muestra que lo espiritual no se separa de lo doméstico. No existe un yo adoro en público y un yo desprecio en casa sin que eso se contradiga delante de Dios. Así, la exposición de Dios no es chisme ni humillación, es diagnóstico, es luz apuntando al lugar donde se rompió la fidelidad. Formas en que Dios confronta.
A veces la exposición no llega como un rayo del cielo, llega como pérdida de paz, como el cansancio de sostener una doble vida, como la ruina de una imagen perfecta que ya no se puede mantener, o como conversaciones inevitables que por años se evitaron. En el mismo espíritu del texto, Dios llama a guardar el espíritu y a no actuar con perfidia contra el cónyuge, o sea, el problema no es solo el acto final, sino el corazón que se acostumbra a la deslealtad. Y cuando la luz llega, duele, pero también abre una puerta, dejar de defenderse y empezar a responder con arrepentimiento real. La alianza no tolera traición. Malaquías presenta matrimonio como un pacto del cual Dios es testigo. Por eso la infidelidad no es solo un error romántico, es una ruptura de palabra y de responsabilidad. El texto insiste en la idea de no ser infiel a la mujer de tu juventud, como diciendo, no normalices reemplazar, descartar, abandonar, porque esa mentalidad destruye la casa desde los cimientos. Y esta es la conexión directa con el tema anterior. Cuando alguien desprecia la alianza, tarde o temprano la verdad queda expuesta, porque Dios se preocupa por el pacto y no es indiferente lo que destruye el hogar. Muchas veces ese alejamiento que se siente en el matrimonio no empieza como una decisión mística, empieza como una cosecha inevitable. Lo que se siembra con desprecio, mentira o doble vida termina dando fruto, y la Biblia lo expresa con una advertencia sobria. Dios no puede ser burlado y cada uno termina recogiendo lo que plantó. Entonces, antes de imaginar a Dios empujando piezas como si fueran fichas, vale más mirar la realidad con honestidad. Ciertas elecciones enfrían el vínculo, rompen la confianza y dejan consecuencias que nadie puede maquillar. El pecado se vuelve factura. Cuando una persona insiste en la infidelidad o en la inmoralidad, la Biblia no lo pinta como un desliz sin importancia, sino como algo que trae juicio y seriedad moral, y Hebreos lo dice de forma directa. El matrimonio debe ser honrado y Dios juzgará a los adúlteros y a los inmorales. Esto no se trata solo de castigo futuro, también es una manera de entender que el mal no queda neutral, que existe un peso real en traicionar lo que es sagrado. Por eso, cuando el hogar empieza a desmoronarse, muchas veces no es un misterio, es el corazón pagando el precio de haber despreciado el pacto. La cosecha en lo cotidiano. La ley de siembra y cosecha no habla solo de agricultura, habla de vida. Sembrar para la carne produce corrupción, mientras que sembrar para el espíritu produce vida, y Pablo lo pone como un principio que desenmascara autoengaños. En el matrimonio, eso se ve en pequeñas cosas que parecen inocentes al inicio, pero se vuelven gigantes con el tiempo. Coqueteos escondidos, conversaciones secretas, mentiras para evitar problemas, y esa idea de que nadie se dará cuenta. Solo que la cosecha llega de formas muy humanas, discusiones que explotan, sospechas que no se apagan, distancia emocional y la sensación de que la casa perdió su paz. El adulterio hiere y mancha. Proverbios describe el adulterio como algo que destruye por dentro y deja heridas y vergüenza que no se borran fácilmente, no porque Dios quiera humillar, sino porque ese pecado tiene una violencia propia contra el alma y contra la historia de la familia. Es como si el texto dijera, no es solo hacer algo malo, es abrir una grieta que afecta reputación, afecto, seguridad y futuro. Y ahí el punto se vuelve muy claro y muy realista. Dios no necesita forzar un alejamiento. Muchas veces el pecado mismo va construyendo esa separación como una pared ladrillo por ladrillo. Dios no solo confronta el pecado que enfría el hogar, también llama al marido a volver al centro del pacto con un mandato claro: amar de manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese llamado no es poesía religiosa, es una dirección práctica que, cuando se ignora, deja al matrimonio sin protección emocional, sin cuidado y sin honra, como una casa con techo pero sin cimientos. El modelo de amor.
Efesios no define el amor del esposo como control, superioridad o comodidad. Lo define como entrega, como responsabilidad, como alguien que decide cargar con el peso de cuidar y no con la facilidad de escapar. Amar como Cristo implica dejar de medirlo todo por lo que se recibe y empezar a medirlo por lo que se construye, porque el amor bíblico no solo siente, también sostiene, restaura y protege. Y cuando un hombre desprecia el matrimonio, en realidad está rechazando ese llamado, está negándose a ser un guardián del pacto que prometió honrar. Amar es cuidar. El mismo pasaje baja el amor a tierra. Así como nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, así también el marido debe cuidar a su esposa, tratándola como parte de sí, no como alguien externo, incómodo o descartable. Eso convierte el amor en acciones, palabras que no humillan, decisiones que no traicionan, límites que no se cruzan porque sí, y una presencia que no desaparece cuando la vida se pone pesada. Cuando esto falta, el hogar no se rompe de golpe, se desgasta día tras día, porque el cuidado fue reemplazado por la dureza. La corrección es una invitación. Colosenses lo dice sin rodeos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, como si estuviera cortando de raíz esa forma de masculinidad que se expresa con frialdad, ironía y violencia emocional. Entonces el giro de este punto es poderoso. Dios no solo muestra la infidelidad y permite que las consecuencias hablen, también está llamando a marido a cambiar postura, a asumir responsabilidad, a volver a ser un hombre que honra la alianza con amor real. Porque un matrimonio no se salva con promesas nuevas, se salva cuando el corazón aprende a amar de un modo nuevo y decide sostener lo que antes estaba dejando caer. Dios protege la dignidad de la esposa porque, en la Biblia, el pacto jamás fue una excusa para encubrir crueldad, y Malaquías lo deja explícito al unir dos ideas que muchos separan, deslealtad y violencia dentro de la misma denuncia. En otras palabras, Dios no romantiza el sufrimiento ni celebra la paciencia que aguanta abusos. Él desenmascara lo que mancha la alianza y llama a frenar la traición antes de que se vuelva norma. Violencia no es amor. Malaquías 2:16 usa una imagen durísima. El hombre que repudia y actúa con traición cubre de violencia sus vestiduras, como si la violencia fuera una ropa que se pone encima para salir al mundo, algo visible aunque intente disimularse. Ese lenguaje muestra que el problema no es solo un trámite legal o una decisión de pareja. El problema es la violencia moral y relacional que se derrama cuando alguien usa el poder, el desprecio o el abandono como arma. Si el pacto es alianza, entonces la violencia es una profanación del pacto, no una simple discusión de carácter. Dios denuncia la deslealtad. El mismo versículo cierra con un llamado que suena como alarma. Cuídense en su espíritu y no sean infieles, porque la infidelidad no empieza en la cama, empieza en el interior, cuando el corazón aprenda a justificar lo injustificable. Esto conecta con todo lo anterior. Desprecio abre puerta, infidelidad se instala, consecuencias llegan, y aún así Dios sigue hablando para cortar el ciclo, no para maquillarlo. Y al denunciarlo, Dios está diciendo algo muy importante para quien sufre. Tu dolor no es invisible, tu dignidad no es negociable, la traición no recibe aplauso espiritual. Protección con verdad. Cuando la Biblia pone en la misma frase divorcio y violencia, está enseñando que no se puede tratar el matrimonio como un ídolo donde todo se permite, ni como una excusa para callar el abuso con frases bonitas. La santidad del pacto no se defiende encubriendo pecado, se defiende llamando al arrepentimiento y a la justicia dentro de la casa, empezando por el respeto básico a la vida emocional y física del cónyuge. Por eso este punto sostiene el mensaje con firmeza. Dios ama la alianza, y precisamente por amarla, se pone en contra de lo que aplasta a la esposa y destruye el hogar desde adentro. La esposa no puede controlar el corazón del marido,
Pero si puede decidir cómo caminar con firmeza y con paz, sin cargar una culpa que no le pertenece, porque la Biblia reconoce un límite real. En cuanto depende de ustedes, busquen la paz, pero no dice que todo dependa de ustedes. Esa frase es como una respiración en medio del caos, porque le devuelve a la mujer algo que el dolor suele robarle: claridad, dignidad y el permiso de hacer su parte sin asumir el papel de salvadora del otro. No controlar, sí actuar. Romanos 12:18 enseña que hay un tramo que depende de uno y otro tramo que no, y en el matrimonio esto es crucial, porque la paz no se puede imponer a la fuerza, solo se puede ofrecer con coherencia y límites sanos. Eso significa que una esposa puede hablar con verdad, pedir respeto, dejar claro lo que no va a tolerar, pero no puede obligar al otro a amar, a ser fiel o a arrepentirse. Y cuando se entiende esto, la fe deja de ser una fantasía pasiva y se vuelve una postura madura. Hago lo correcto, pero no me destruye intentando controlar lo incontrolable. Buscar apoyo es sabiduría. Proverbios 11:14 recuerda que en la multitud de consejeros hay seguridad, y eso encaja perfecto con este tema porque el dolor aislado se vuelve más pesado, más confuso y más peligroso. Buscar ayuda no es falta de espiritualidad, muchas veces es obediencia a la sabiduría. Hablar con alguien confiable, recibir orientación seria y construir una red de apoyo que proteja mente, cuerpo y decisiones. A veces el primer milagro no es la restauración inmediata del otro, es la mujer recuperando dirección para no perderse dentro del mismo laberinto. Paz no es servidumbre. En 1 Corintios 7 aparece una idea que mucha gente pasa por alto. Si el otro insiste en separarse, no se le impidan, porque Dios llamó a vivir en paz, no a vivir encadenado a una guerra interminable. Esto no se presenta como un permiso para banalizar el matrimonio, sino como un reconocimiento de que hay situaciones en las que la elección del otro rompe la convivencia y la persona fiel no está obligada a sostenerlo todo sola a cualquier costo. Por eso la acción práctica aquí es doble: corazón limpio delante de Dios y pasos responsables en la vida real, con apoyo, con seguridad y con verdad, sin confundir aguantar abusos con tener fe. Ese alejamiento que a veces ocurre no tiene por qué ser el fin de todo. Puede convertirse en un aviso que despierta, en un freno que obliga a mirar la realidad sin maquillaje, porque Malaquías el llamado no es a rendirse sino a volver al cuidado. Guarden su espíritu y no sean desleales. Cuando Dios confronta la traición, el objetivo no es destruir por destruir, es cortar el autoengaño y empujar a una decisión. O se honra el pacto o se sigue rompiéndolo con la misma mano. El alto que sacude. Malaquías describe que Dios desea fidelidad y denuncia la deslealtad, pero junto con la denuncia deja una salida: vigilar el espíritu, volver a la conciencia, detener la cadena de excusas y recuperar el temor de hacer daño. Por eso, ese espacio de distancia, ese silencio que ya no se puede ignorar, esa pérdida de paz falsa puede funcionar como un alto en el camino, no como una sentencia final. La idea es simple y profunda. Cuando la realidad se rompe, Dios puede usar esa ruptura como espejo para que el corazón vea lo que estaba negando. Disciplina que busca fruto. Hebreos 12:11 afirma que ninguna disciplina parece agradable en el momento, porque duele, pero después produce fruto apacible de justicia en quienes la aceptan como entrenamiento. Eso ayuda a entender por qué ciertas consecuencias, aunque sean amargas, pueden convertirse en medicina, porque detienen la caída y obligan a aprender lo que antes se despreciaba. No es que el dolor sea bueno en sí mismo, es que puede volverse útil cuando empuja a la verdad y a la corrección, en vez de empujar al orgullo. Arrepentimiento, no teatro. 2 Corintios 7:10 distingue entre una tristeza que viene de Dios y produce arrepentimiento, y una tristeza del mundo que solo aplasta y mata por dentro. En el matrimonio,
Eso se nota cuando el marido no solo se siente descubierto o avergonzado, sino cuando cambia, corta la infidelidad, asume responsabilidad, repara daños y deja de culpar a la esposa por su propia traición. Entonces el alejamiento puede cumplir un propósito: no castigar por capricho, sino crear el espacio donde el pecado pierda su comodidad y el arrepentimiento se vuelva una elección real. La Biblia pone límites claros. El matrimonio se honra y no se cambia como respuesta fácil, pero esa misma Biblia también denuncia la deslealtad y la violencia. Así que no existe una espiritualidad que diga aguanta todo mientras el pecado destruye a una persona por dentro. Jesús eleva la seriedad del compromiso con la frase lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, y al mismo tiempo advierte contra el repudio caprichoso que termina en adulterio. Jesús y la seriedad del pacto. En Mateo 19, Jesús responde a la idea de divorciarse por cualquier causa y vuelve al diseño original. Ya no son dos, son una sola carne. Por eso no se debe separar lo que Dios unió. El texto también menciona que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón, mostrando que la ruptura no era el ideal, sino una concesión ante un corazón que se endureció. Y Jesús deja una advertencia fuerte. Divorciarse y casarse con otra persona como salida rápida equivale a adulterar, lo cual corta la ilusión de que cambiar de pareja resuelve el problema del alma. No es salida fácil. Marcos 10 refuerza el mismo filo moral. Quien repudia a su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, y el texto aplica el mismo principio también a la mujer, dejando claro que el pacto no se trivializa según conveniencia. Esa enseñanza pone un límite a la mentalidad del descarte, esa costumbre de abandonar cuando el otro deja de servir, o cuando aparece una novedad que promete placer sin proceso. Aquí la Biblia madura la conversación. Honra al matrimonio no significa me quedo porque me conviene. Significa entiende el peso de romper y no lo banalizo. Pero tampoco es aguanta todo. Al mismo tiempo, Malaquías 2:16 denuncia al que cubre de violencia su vestidura y llama a no ser desleales, uniendo infidelidad y violencia como cosas que Dios reprueba, no como detalles que se tapan con religión. Eso impide una lectura cruel del compromiso, porque la santidad del matrimonio no fue dada para justificar abuso, sino para proteger la alianza y la dignidad de quien está dentro de ella. Así, los límites bíblicos caminan juntos. El pacto es sagrado y no se rompe por capricho, pero el pecado también tiene nombre, y Dios no lo bendice solo para conservar una apariencia. Al final, la Biblia pone el asunto en el terreno de la decisión. Delante del matrimonio hay un camino de honra y fidelidad, y también hay un camino de traición que termina rompiendo lo que debía proteger, y Dios no ignora ninguna de las dos rutas. Por eso el cierre no es una frase bonita, es una realidad seria. Puede haber restauración si hay arrepentimiento, o puede haber ruptura si se insiste en el desprecio, porque cada elección empuja la historia hacia un destino. Elegir vida o destrucción. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos lo expresa como una elección puesta sobre la mesa, vida o muerte, bendición o maldición. Y la invitación es directa: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese principio se puede aplicar al hogar de forma muy concreta. Escoger la vida es escoger verdad, fidelidad, responsabilidad, límites sanos y un corazón enseñable, aunque cueste, aunque duela admitir errores. Escoger la muerte es seguir sembrando mentira, orgullo, doble vida, y luego sorprenderse de que el hogar se apaga por dentro. Honrar la alianza. Hebreos 13:4 sostiene el peso moral de todo el tema. El matrimonio debe ser honroso y la infidelidad no se trata como un detalle sin consecuencia, porque Dios juzga a los adúlteros y a los inmorales. Esto no se dice para alimentar miedo, sino para recordar que la lealtad no es opcional cuando se habla de pacto,
y que lo oculto no es invisible para Dios. En la práctica, esa frase confronta al marido que juega con el pecado y también sostiene a la esposa que se sintió culpable por algo que no fue su elección. Restauración o ruptura. Si el marido se arrepiente de verdad, la historia puede girar hacia restauración, porque el arrepentimiento bíblico no es emoción pasajera, es cambio de dirección, es volver al pacto con obras de fidelidad. Si el marido insiste en el desprecio y en la deslealtad, él mismo profundiza la separación por sus propias decisiones, porque una alianza no se mantiene con indiferencia ni con violencia. Y así termina este recorrido con una verdad firme. Dios ama la alianza, confronta el pecado y llama a escoger el camino que trae vida, incluso cuando el camino de vida exige humildad y responsabilidad. Relacionado.